Estamos aquí reunidos para el segundo capítulo de Practitalks y hoy hemos traído una invitada muy especial que es la queridísima Gaby Balbuena. Ella lleva ya más de 8 años en el rubro de talento y quizás, Gaby, preséntate y cuéntanos un poco sobre cómo llegaste a ese rubro. Sí, bueno, muchísimas gracias por la invitación, Gus. Un gusto estar acá y conversar un poquito sobre algunos puestos, pues también juniors, estudiantes. ¿Cómo llegué? En realidad, yo empecé en el área comercial hace 10 años capaz, 10 años por ahí, y eventualmente me pidieron ayuda en una empresa para trabajar en temas administrativos. Pero, o sea, veía toda la parte de planilla, y de ver en planilla surgieron requerimientos de contratación que ellos no habían tenido, era una empresa muy pequeña, Ujú. em, era una de esas tiendas que hay en centros comerciales que yo me ofrecí para trabajar y bueno, Bacán. entonces apoyé en la parte administrativa y eventualmente me pidieron que contrate a un puesto de marketing. Y la verdad es que contraté a una chica muy buena, hasta el día de hoy estoy orgullosa. Y luego de eso, pues empecé a simplemente moverme en el mundo del reclutamiento sin querer queriendo. Buenazo. Sí, sí, sí. Entiendo que es algo que te gusta bastante, ya las has agarrado bastante gusto esto de referir. Sí, me gusta mucho el mundo del reclutamiento, pero también creo que lo que más me gusta es la experiencia como no del empleado, sino como del candidato. Ujú. eh, que, no sé, o sea, yo sé que hay reclutadores muy enfocados en resultados o que les encanta reclutar. Para mí es más la parte de como que el candidato se sienta bien. No sé, siento que es algo no tan común, tal vez, pero Qué me bueno. gusta. Y hoy en día, sobre todo, es algo bastante necesario en un mercado que suele ser tan difícil insertarse, ¿no? Que suele ser, o sea, una de las razones por las que nosotros, por ejemplo, creamos Practimatch para ayudar a los estudiantes a insertarse en el mundo laboral. Ujú. Y vimos que varios de ellos tenían buenos perfiles, pero a la hora, por ejemplo, de las entrevistas o de reflejar qué tan empleables eran en su CV, fallaban, ¿no? Sí. ¿Qué consejo le darías a una persona que recién está buscando sus primeras oportunidades laborales y está buscando insertarse en el mundo laboral? Lo mejor que puedes hacer es, de todas maneras, si no tienes experiencia laboral, buscar tener, puede ser un voluntariado, puede ser, si quieres llevar un curso, que sea un curso práctico, que te genere experiencias o suma al CV, lo puedes poner como parte de la experiencia, o un emprendimiento. O sea, las tres cosas, de todas maneras, va a conseguir que te llamen. Buenazo. A veces creo que las actividades extracurriculares por los mismos estudiantes están un poco infravaloradas, pero en Ujú. verdad yo sí he notado, a mí que me encantaba hacer actividades extracurriculares tanto en el colegio como en la universidad, incluso más que hacía más eso que enfocarme en mis propios estudios, Ajá. sentía que era parte de la experiencia y que finalmente cuando yo entraba a un proceso de selección me ayudaba a diferenciarme del resto. ¿Tú crees que funciona así también? Em, las actividades extracurriculares, de todas maneras, eh, estoy pensando en un ejemplo. Estoy pensando en un ejemplo. Creo que igual, o sea, cuando he entrevistado gente, me acuerdo las dinámicas grupales específicamente para como practicantes. Los que mencionaban que, no sé, que me acuerdo había un puesto de innovación. Ya, Y obviamente, ¿quién va a venir con experiencia en innovación? Mucho menos. claro. Pero la gente que de repente venía y me decía, no sé, Gaby, incluso en la universidad, llevaba un extracurricular de un tema de emprendimientos o de ideas de proyecto o incluso de research, de investigación. Yo decía, qué chévere, esta persona como que tiene curiosidad de hacer algo más, ¿no? Así no tengan el tiempo, como que al menos la curiosidad. Qué bueno. Sí. Sí, es verdad. Y sí te ayuda, o sea, te prepara de todas formas para tener que enfrentar dinámicas grupales, digamos, ya Sí, verte eh, enfocado en hacer algo, en alguna actividad grupal, sea tu emprendimiento, si lo haces con alguien más, sea pertenecer a una organización estudiantil, digamos, igual también. colaboras con otras personas. Y yo he notado que a veces estar en una organización estudiantil no se diferencia tanto de tener algunas prácticas en algunos sectores, no tan técnicos, pero Ajá. funciona de la misma manera. A ti te ponen algunas tareas, te ponen objetivos y tú como tratas de hacer lo posible para cumplir con eso. Claro, las organizaciones estudiantiles de todas maneras suman, incluso no sé si esto lo hacen en todas las universidades, pero a veces también hacen estas dinámicas tipo hackathons Sí, o concursos que también se promueven mucho. Eso también suma un montón. O sea, bueno, desde la marca, como hemos visto mucha gente, me estoy acordando ahorita de un chico que era, ¿cómo se llama esto? Ciberseguridad. ya.
no tenía nada de experiencia, pero había participado en hackathons y encima se mudó a otro país, así que peor conseguir unas prácticas en otro país. Claro. Em, pero las consiguió gracias a la hackathon. ¿Sí? Sí, sí. O sea, se Eh, consiguió tercer puesto en la hackathon, que no Ajá, es primer puesto, pero bueno, igual es un montón. claro. Y además te da una buena, o sea, te da un buen networking, Sí, porque conoces gente que también. igual va y compite en estas hackatones y, si bien algunos ganan y otros no, Sí, de todas formas, todos tienen la oportunidad de conocerse. sí. Y hablando también, que a veces estas actividades extracurriculares, si bien se parecen, no exactamente terminan de reemplazar a la experiencia profesional que a veces se le pide al estudiante, ¿no? Y Ujú, no sé si has visto ese meme que dice, quiero a un junior con 17 años de experiencia, ¿no? ujú, Tenemos que practicar desde que nacemos. ujú. Entonces, ¿qué opinas, por ejemplo, de que hay algunas empresas que solicitan hasta incluso años de experiencia a alguien que recién está practicando, ¿no? O alguien que Ujú, está buscando prácticas, pese a que esté en octavo o noveno ciclo? sí. Creo dos cosas. O sea, creo por un lado que la realidad, y me da pena, es que yo entiendo que mucho se le critica al reclutador como la culpa es de los reclutadores, Te atacan que así. sí, atacan fuerte, pero, o sea, en realidad esas indicaciones, o sea, lo que el reclutador hace es porque vienen indicaciones de arriba. Ujú. Y muchas veces nos llegan indicaciones sin criterio y no se pueden negociar porque no tienes palabra ahí. Claro, sería genial que más reclutadores seamos valientes como para Claro. decir, oye, este puesto como que no tiene sentido. ¿A ti te ha tocado confrontar a una persona, o sea, a un jefe de área, por ejemplo, y decirle, oye, no puedes pedir tantas cosas porque muy probablemente no exista este perfil? Sí, como reclutadora no lo hacía, Ujú. bajaba la cabeza, Ya. pero hoy en día sí lo hago. De hecho hace poco, con ¿cómo se llama este puesto? En español, software engineer, bueno, un ingeniero de sistemas. O Ujú. sea, me ha pasado que he dicho, mira, la realidad es que no van a responder. Y lo dije así de frío y dije, no puedo creer que he dicho esto. Pero bueno, o sea, alguien lo tiene que decir. Claro. Sí, y también el tema salarial, o sea, en todo caso, también te pagan el mínimo y te piden mil cosas, ¿no? ¿Sabes? Eso nosotros también hemos visto, curiosamente, en Practimatch. Nos han llegado a nosotros puestos de empresas que quieren, por ejemplo, que alguien arranque a trabajar a las 6 de la mañana o 7 de la mañana y salga a las 4 No o hay 5 de la forma. tarde y le quiere pagar el salario mínimo. Y le decimos, estimado, no. O sea, eso no va a pasar. Gracias. Sí, Qué eso bueno. no va a pasar. Porque he sentido que quizás también es algo generacional, pero yo sí siento que hoy en día los jóvenes valoran mucho más su tiempo y no es como se acostumbran tanto a recibir órdenes como era antes, ¿no? O sea, no Sí, era lo que dice el jefe es la ley. sí, Es más, ahora se les incentiva a los estudiantes a que tengan papeles más proactivos, que tengan más como cargos, o sea, donde hacen impacto realmente en la empresa, ¿no? sí. ¿Cómo has sentido tú esta evolución? Eh, o sea, se nota, ¿no? No solamente desde el lado del candidato, creo que las empresas se han dado cuenta y al menos están tratando un poco de ajustarse al estilo a las generaciones de ahora. Y sí me doy cuenta también, bueno, no sé si te acuerdas cuando Yape sacó su versión de que ahora, en ese entonces empezaron a usar los jeans. Y Ya, que antiguamente todos usaban como que camisita, el pantalón y después pasaron a los jeans. Ahora la sí, gente usa más informal, ¿no? Y como cada vez se flexibilizaron más hasta el día de hoy, em, pero todavía hay empresas. sí. Y no quiero decir nombres, pero hay portales de trabajo, de hecho. Qué bueno que Practimatch, ¿no? Pero hay portales donde tú sabes que ese portal hay ese tipo de trabajos. Sí, sí, Y sé a cuáles te refieres y nosotros estamos aquí para combatirlos. Pero es verdad, o sea, y no es eficiente porque al final, o sea, nadie postula y las empresas luego voltean y dicen, oye, pero ¿por qué nadie está aplicando? Y es porque tus condiciones no son buenas. sí. Y la gente se da cuenta de eso. Antes, no sé si a ti te ha pasado este cliché de mi papá me decía que cruzaba no sé cuántos kilómetros para ir a trabajar por el hecho de ir a trabajar. Ya me lo dejó de decir al fin. Y todos Sí, sabemos que es como, no, o sea, nosotros, es verdad, queremos trabajar, pero también queremos un trabajo digno, sí. ¿entiendes? No es como, no caemos tanto en la explotación. Ahora, para alguien, obviamente, o sea, pienso en mi papá y de hecho pienso, es que para él eso era un trabajo digno igual. Claro, el Claro. concepto cambia, pero
Pero totalmente, o sea, es que creo que hoy en día con la digitalización y la globalización, la gente se da cuenta que hasta puedes tener más de un trabajo, hasta puedes tener como que un full time y un part time aparte, Sí, mientras haya o sea, no sean conflicto de intereses, pueden hacerlo. Entonces, eso te da puertas a que la gente prefiere más trabajar incluso híbrido, no necesariamente presencial. La gente ya está cansada de eso porque quiere otras oportunidades y además porque ves que otros pueden hacer más plata, sí. honestamente, y dices, ¿por qué no? Las mismas empresas se han dado cuenta que ahora los trabajadores como tal eh, quieren mayor cantidad de facilidades y han cedido. No todas, pero Mm, algunas. Yo notaba, por ejemplo, que, bueno, yo trabajé un tiempo en Yape y ujú, tienes razón, la gente es bastante cómoda, o sea, se nota una cultura muy joven, se nota una cultura muy de cercanía, de ujú. comunidad, de todas las personas que están ahí. Y yo he visto a gente ir en jean y en polera, ¿no? Cosa que, Sí. por ejemplo, si vieron el capítulo anterior, a Víctor no lo hubieran dejado entrar de la oficina. Este, pero algo que yo sí creo es que me ha gustado que las empresas puedan ceder un poco más en, oye, el trabajador también merece tener ciertas facilidades, ¿no? Y ahí viene el tema del trabajo híbrido, viene el Mm, tema de, no sé, el mediodía el Early Friday, por ejemplo, en algunas empresas. Eso Para, buenazo. sí, y Sí, hay empresas que no lo dejan solamente en verano, hay empresas todo que el la año. dejan todo el año. Sí, sí lo he visto. ¿Y qué otras facilidades, por ejemplo, tú has visto que has dicho, oye, bien jugado por la empresa, ¿no? Em, Hay un concepto que es nuevo, pero lo veo en algunas empresas, que es legalmente hay vacaciones. Ya. Hay como que tus 30 días. Pero tienen este concepto de vacaciones ilimitadas, en el sentido de que si necesitas te tomas el día, si necesitas no. Ujú, Y confiamos en que vas a hacer tu chamba. claro. Eh, y bueno, es muy, creo que es algo muy nuevo en Latinoamérica, en Perú específicamente, pero está entrando. Ujú, Ojalá siga creciendo, qué bueno. porque todo el mundo quiere eso. Sí, sí, ciertas, o sea, al final creo que las personas, igual depende de cada uno, pero creo que en líneas generales ya no es solamente cuestión de la línea de carrera que puedo hacer o el salario que puedo ganar. O sea, se ha abierto un abanico de opciones o de variables que tú ahora también tomas en cuenta al momento de elegir un trabajo. Por Ujú, ejemplo, a mí personalmente, incluso antes que el salario, te diría, mi top uno de por qué yo entraría a una empresa es mi desarrollo profesional, lo que podría tener ahí. E inmediatamente mi top 2 es qué tan chéveres son sus oficinas. ah, Sí, sí. a mí me encanta como trabajar en una oficina que me motive a ir. Y es curioso porque en todas las cuatro empresas en las que he estado trabajando yo, eh, otra cosa que valoraba bastante también era el trabajo remoto. Y por ende, sin querer queriendo, nunca he estado en una empresa en la que haya tenido que ir más de 2 días a la semana, ¿no? Y me sentía cómodo, o sea, me gustaba, pero es también, no porque las oficinas donde yo trabajaba eran feas, en realidad eran empresas que tenían oficinas alucinantes, Sí, pero simplemente el tráfico de Lima es insoportable. Y nace este dilema, ¿no? De, por ejemplo, al menos con los juniors, sí. practicantes y recién egresados, hay gente que dice, deberían ir a trabajar presencial porque igual generan una ética de trabajo de, oye, Ujú, tengo que ser ordenado, tengo que estar ahí presente, tengo que colaborar con los demás. Y está la otra, digamos, la otra parte que te dice, pero si el estudiante puede hacer la misma chamba desde su casa, ¿por qué ujú. lo harías venir hasta la oficina? O sea, comiéndose, sobre todo en Lima, bastante tiempo en el tráfico, ¿no? Sí. Si se le recomienda o no, de hecho, cuando recién estaba hablando contigo en temas de Practimatch, Ujú, una de las cosas que pensé es que para presencialidad, honestamente sí recomendaría a un practicante, solo por la experiencia, ujú. pero también creo que o sea, yo me imagino un practicante, un puesto tradicional, híbrido, presencial, perdón, remoto, híbrido, presencial, el que prefieras, ¿no? Pero de repente, por ejemplo, me imagino a alguien que está full metido en sus emprendimientos desde chiquito y a la par quiere trabajar, como no le va a convenir la presencialidad, ¿no? Claro. Está bueno como experiencia o capaz un híbrido. Sí, una vez en tu vida no hace daño. Hay empresas que igual, o sea, son quizás más tradicionales y dicen, no, si esta persona
está trabajando con nosotros no puede hacer nada más, ¿no? Sí, No puede tener un segundo trabajo, incluso a veces les prohíben tener emprendimientos. que es cada vez menos común, ¿ah? Sí, de Sí, todas sí. maneras. Y yo banco eso porque, bueno, yo estaba en la situación en la que trabajaba y tenía Practimatch a la mano. Y es más, hubo un punto de mi vida en el que dormía 5 horas porque además de tener estas dos cosas, tenía la tesis Me y tenía muero. enamorada también. Bueno, tengo, pero en ese momento también tenía. Y eso hacía que mis horas de sueño como se redujeran así terriblemente. Claro. Y creo que el mundo o sea, el mundo laboral, por lo menos para los juniors, debería ser como un mundo abierto de prueba. O sea, Sí, deberían tener la capacidad de no estancarse en un solo lugar, sí, sino es el momento para que tú puedas explorar y moverte de empresa, de puesto, de rubro, para que puedas realmente decidir, teniendo una variedad de oportunidades, sí. qué es lo que te gusta, ¿no? Ujú. Porque al final, o sea, puede suceder que una persona entre al rubro de, no sé, consumo masivo y diga, oye, esto es, me Sí. gusta, y se quede y haga línea de carrera ahí, ¿no? Hay una persona que a mí me pasó, yo estuve en consumo masivo, primero yo estuve en innovación y transformación digital, Sí. luego me pasé a ventas de consumo masivo, o sea, nada que ver, luego me pasé a ver venture capital, luego me pasé a Yape a ver temas de experiencia y la incorporación de IA generativa en el chatbot, y luego me dediqué como, o sea, y ahora me estoy dedicando solamente a mi startup. Ujú. Pero eso me permitió como pasarme de empresa en empresa, me permitió como decir, oye, al final quizás no me terminó gustando el mundo corporativo como tal, ¿no? Y me gustó más emprender. Ujú. Hay personas que en una de esas chambas se hubiera quedado y hubiera dicho, a mí me gusta esto y voy a dedicarme a esto por los siguientes años, Ajá. ¿no? ¿Sabes qué me llama la atención? Pensé en dos cosas. La primera es que sería muy interesante. No sé si has visto, bueno, de nuevo, ¿no? Como hay estos programas de verano, debería haber un programa en el que tú puedas probar no solamente diferentes áreas, pero diferentes modalidades de trabajo, para que Ya, tú también como veas dónde te encuentras mejor, ¿no? claro. Eso por un lado. Y lo otro que pensé era que tú me decías como yo trabajaba en consumo masivo y startups y venture capital, y luego pensaba que esto desde practicantes a veces, personalmente creo que cometemos el error de como etiquetar en dónde estamos, cuando al final, si eres un reclutador en consumo masivo, en minería, en lo que sea. O sea, Claro. tu trabajo lo puedes hacer con tal de aprender, ¿no? Ujú. Y a veces, no sé, creo que eso nos ayuda a abrirnos a más puertas laborales también, el sacarnos el chip de como que soy de tal sector. No, Claro, tu trabajo lo puedes hacer en cualquier parte, ten esa sí. confianza. Ahora, Gaby, me gustaría saber tu opinión sobre qué, cómo funcionan los procesos de selección para los practicantes, ¿no? Y Ujú, qué es lo que hace destacar a un practicante sobre otro. Porque ujú, cuando tú reclutas, o sea, asumo en niveles de gerencia, jefatura, obviamente la experiencia también pesa mucho más. sí. Pero cuando estás comparando a dos personas que o no tienen experiencia o tienen casi la misma Ujú, y las notas pueden ser similares, ¿qué es lo que diferencia un perfil promedio con un perfil que tú dices, este chico, esta chica es excepcional? ujú. Dos cosas, creo que hay un punto importante. Si yo tengo dos currículums, yo sé que siempre, normalmente en mi marca digo mucho como, no se enfoque tanto en la carrera, como a mucha gente se presenta como, no sé, ingeniero electrónico dedicado a operaciones, y es como, no interesa si eres ingeniero electrónico o abogado o lo que sea. Ujú. Pero en la parte de practicantes, si yo comparo dos currículums, sí voy a guiarme que obviamente si voy a contratar a alguien para marketing, idealmente que haya estudiado marketing, ¿no? Claro. Y si es que no, qué otros proyectos o pequeños, qué otras cosas ha hecho, y eso va a pesar. Hasta incluso si tengo dos currículums, si uno ha estudiado marketing y el otro ha estudiado administración, el puesto es para marketing, pero el de administración hizo cosas o experiencias en marketing que no necesariamente son laborales, sí me va a pesar más, ¿no? Claro, Entonces, creo que depende. Y en una entrevista, eh, no sé si has visto esas dinámicas grupales, todo el mundo claro, duda de esas, de qué decir. sí. Y ahí, en realidad, siempre te van a decir liderazgo, trabajo en equipo, eh, pero creo que la gente confunde lo que es liderar. O sea, creen que, ya, entonces porque es liderazgo tengo que hablar toda la Sí. dinámica. En verdad es ayudar a que tus compañeros participen. Eso es el liderazgo, ¿no? Esa es la clave que nosotros también, o sea, hemos tenido bastantes chicos que se acercaban a nosotros y nos decían,
oye, me toca una dinámica grupal, ¿qué hago? ¿No? Y nosotros como, bueno, trata de liderar y colaborar con tus compañeros. No es hablar todo el rato, como tú Ajá, dices, es hacer que los demás participen y que las ideas hagan sinergia. sí. Porque incluso, o sea, cuando yo estaba en estos procesos, algo que a mí me sumó bastante, te diría, es que yo veía una persona que por el Zoom, porque nunca me ha tocado una presencial, siempre me tocaba en virtual, y veía que las personas como que no prendían su micrófono, estaban medio cabizbajos, o sea, algunos hasta se resignan a decir, pucha, quizás mis habilidades blandas no dan, ¿no? Ujú, Y yo trataba de hacerlos participar. O sea, y creo que eso también suma bastantes puntos a favor porque ya no es como tú acaparando toda la conversación, sino genuinamente haciendo que los demás participen, ¿no? ujú. Entonces, Sí, tal cual. creo que al menos en una dinámica grupal, tú puedes destacar quién realmente, o sea, quiere colaborar con las personas que están a su alrededor, ¿no? Sí. Me acuerdo, o sea, algunas dinámicas en las que he estado, me acuerdo que estaba siempre, siempre la típica persona que opacaba a todo el mundo, que hablaba, entiendo que proponía genial, pero al final los demás se quedaban atrás y luego estaba la otra persona al otro extremo, ¿no? Que no Sí, sabía qué decir o esperaba que le pregunten, ¿tú qué opinas? Y recién hablaba, entonces es un punto medio. Ya sé que es difícil, claro, pero para eso hay que practicar. exacto, exacto. Sí. Entonces, ¿qué recomendación darías para, eh, sí, qué recomendación darías para las personas que van a enfrentarse a su primera dinámica grupal? De todas maneras, recomendaría practicar. Ujú. Yo sé que obviamente no vas a poner a 8 personas en tu casa el día anterior a practicar una dinámica grupal, Claro, pero sí puedes practicar como una entrevista y que también trates de, no sé si has visto cuando, por ejemplo, estás en una exposición grupal. De todas ya, maneras, ellos lo han hecho. sí, Entonces tienes 4 personas ahí parados y siempre hay una persona que le dice adelante y el que está guiando toda la exposición porque se lo aprendió y los demás no se lo aprendieron. claro, Entonces, un poco tratar de hacer eso, pero logrando que realmente todos participen, ¿no? sí, Y generar un debate, porque no solamente como, bueno, tengo esta idea, ¿tú qué opinas? No, como, ¿qué otra idea se te ocurre? ¿No? Que claro, finalmente todos puedan aportar. sí. Ujú. Y, por ejemplo, en las entrevistas individuales, cómo hacen ustedes para evaluar que un candidato es bueno y que un candidato es promedio? Creo que lo que más pesa es esto de, yo sé que mucha gente tiene este sesgo de que, bueno, porque es extrovertido, seguro por eso la hizo, ¿no? Ujú, Y personalmente he entrevistado a mucha gente introvertida, extrovertida, más que introvertida, la palabra creo que es timidez, eso hay un montón, pero lo que pesa es como cuando sientes que le apasiona el tema, ¿no? claro, Si te cuenta como, no sé, ay, que, no sé, estoy aplicando un puesto en comercial y la verdad es que y me acuerdo que entrevisté hace una semana a una persona en comercial y me decía, no, es que en verdad a mí me encanta, desde los 15 años con mi papá, siempre que puedo, como me unía a sus llamadas y yo decía, Dios mío, o sea, no sé si será flor o no, pero a mí me lo vendió muy bien. claro. Y hablando ahora que has metido el tema del famoso floro o del famoso embellecer tu CV o tu perfil, ¿qué tanto crees que, o sea, en qué punto ya cae embellecer tu perfil con mentir directamente en las cosas que has hecho para conseguir un trabajo, ¿no? Ujú. O sea, de todas maneras, la vez pasada me encontré con una publicación en Reddit donde alguien decía como que consiguió los mejores trabajos de su vida porque todo su CV era falso. Y decía, Dios santo. Pero yo no lo recomiendo, te puede jugar muy en contra. Pero sí es verdad que de repente me ha pasado que me dicen, Gaby, en mi puesto yo veía temas de, hace poco, ¿no? Veía temas de contabilidad y de repente un practicante que tuvo sus primeras prácticas vio un tema de contabilidad, pero también vio temas administrativos y de repente también vio un par de cositas de recursos humanos. Tú en tu puesto, en tu titular, puedes poner practicante de, digamos que dice practicante de finanzas. Pones un slash y puedes poner recursos humanos u otras palabras que asocien al Claro, nuevo puesto. No estás mintiendo, simplemente estás explicando como que tienes habilidades en eso. claro. Un poquito, sí, o sea, Y estás maquillando, pero no estás mintiendo. claro, hay gente que dice exagera, pero no caigas como en la mentira, ¿no? Exacto, claro. Claro. Porque al final, si te lo preguntan en la entrevista, o sea, fuiste, ¿no? Sí, A menos de claro. que te prepares y ya armes toda la mentira, todo el drama detrás y digas, pucha, ya.
Claro, esa es una persona recontra preparada y bueno, me da miedo, pero exacto, merece el puesto porque se preparó con mentiras, pero bueno, al menos se preparó porque realmente quiere el puesto, ¿no? ¿Quién sabe? Sí. Pero sí, hay gente que mete ya mucho floro en su CV y a veces incluso se nota, ¿no? Sí, yo he visto gente que, junior, Ya. que de repente en el pasado, ¿no? Aquí en Perú, que me han mandado en dos ocasiones, me mandaron un CV con puestos que yo decía, qué chévere, ¿no? Que haya trabajado acá, como, ¿cómo así trabajó tan joven? Y a la hora que me pongo a averiguar, no había ninguna persona en esa empresa que había trabajado, o sea, esa persona nunca había trabajado ahí. ¿Ah, O sí? sea, se inventó el puesto y yo no lo podía creer. Obviamente ya lo dije, solito le caerá el karma porque yo no me puedo meter, Ujú. pero Pero menos no mal lo me di cuenta. seleccionaste. No lo seleccioné, no. Ah, está bien. Ya hubiera sido muy raro, pues. No, no hay forma. Así Pero que tengan sí, cuidado. sí, de todas maneras, hay que marcar bien como la diferencia de tener, o sea, un CV embellecido a un CV ya completamente falso, ¿no? Sí. Y hablando también del tema de los procesos de selección para los juniors, ya vimos la parte del CV, hemos visto un poco la parte de entrevistas. ¿Qué tanto crees que pesan las evaluaciones técnicas sobre un candidato y otro? Creo que los practicantes tienen, o sea, a los practicantes se les evalúa más la parte técnica que un puesto más alto. Probablemente no le van a tomar una prueba de Excel a un director, Ujú. pero sí a un practicante. Entonces sí tiene cierto peso. También las psicotécnicas creo que tienen bastante peso en ese sentido. Lamentablemente no hay mucho que pueda decirte más que practicar en eso, porque al final la parte al menos psicotécnica, eh, quieras o no, así manipules la prueba, vas a mostrar tu personalidad. Claro, Siempre sí. sale a la luz. Yo conocí a una persona que jaló un examen de ética, ¿puedes creerlo? De ética y moral, imagínate. Y la terminaron contratando. Qué Bueno, ahí ya verá locura. la empresa, ¿no? Pero, Bueno, me hace acordar a que en un momento con unas prácticas mías, me mandaron la prueba de Excel, era para Excel avanzado, y obviamente si el puesto es reclutador, no tenía nada que ver, y yo no lo pasé. Y yo me acuerdo que dije, me acuerdo ese día dije, no quiero saber nada más, no voy a volver a ser dependiente, quiero ser independiente. Y al día siguiente me llama la reclutadora y me dice, puedes tomar la prueba de nuevo, tienes que practicar estas fórmulas, porque en verdad el puesto no tiene nada que ver con Excel avanzado, solamente es un requerimiento. es que eso también es bastante cierto. O sea, hay muchas empresas que publican sus puestos y dicen, ya, este practicante de sexto ciclo o de séptimo ciclo tiene que manejar Excel a nivel avanzado, Power BI a nivel avanzado, SQL a nivel avanzado, Python a nivel avanzado. Y al final, el chico, por obra y gracia del señor y de su trabajo, entra al puesto y termina usando Excel. Y Sí, ni siquiera macros, o sea, Excel sí, con tablas dinámicas, por sí. ejemplo. Qué terrible, Eso ¿no? es súper común, sí. Algo que yo también les digo, que en verdad es un consejo doble sentido, no sé, como, no sé si doble filo, pero a veces veo que en los puestos piden 10 herramientas que digo imposible que alguien de repente en prácticas, ¿sabes? Es normal y humano que no tengas todo eso. Entonces les digo, mira, métete a YouTube, apréndelo ahorita nomás, ponlo, no pongas el nivel obviamente porque tampoco vas a mentir, Claro. solo ponte Power BI, ponte... Les mando el tutorial de Power BI, le digo, mírate todo el video, ponlo y cualquier cosa en la llamada persuadimos con la personalidad, pero ya, al menos ya nos adelantamos un paso, Claro. porque en verdad no, la hacen imposible. Y al final, o sea, para herramientas que no terminas usando, ¿no? Sí, no las Entonces, terminas usando. eso, por ejemplo, es maquillar bien el CV. Ver un video de YouTube de Power BI o de SQL y Y decir, lo ponerlo. manejo a nivel intermedio casi, ¿no? Sí, yo lo he Sí. hecho, ya. Así entre nosotros. Este, pero en verdad creo que a los practicantes hoy en día, o sea, más que las aptitudes como tal, qué tanto pueden saber de una herramienta u otra, porque las empresas hoy en día tienen tantas herramientas distintas, RPs diferentes, CRMs diferentes, sus propias formas de evaluar o de crear dashboards. No todos usan lo mismo y al final, si tú estás entrando como practicante, vas a aprender dentro de la empresa. O sea, para eso eres practicante, ¿no? Para Sí. apoyar en lo que pueda generar un impacto, pero al final es tu primera experiencia laboral. Sí. Deberías aprender, ¿no? Entonces, ahí yo me acuerdo que una de mis jefas me decía, ustedes son primero estudiantes y luego trabajadores, ¿no? Ujú. Y creo que algo que sí es muy importante para las personas que son jóvenes y que recién están buscando su primera
oportunidad laboral es que la actitud se note desde el momento en el que postulas. Y desde el momento que tu reclutador se comunica contigo o que te comunicas con el jefe, la forma en la que les hablas, la que respondes la llamada, cómo tomas la entrevista, o sea, importa y eso termina marcando quizás una diferencia más profunda que si sabes Excel a nivel avanzado o intermedio, por ejemplo, ¿no? Ujú, Hay cosas que sí tienes que manejar, por lo menos lo básico, pero creo que la actitud pesa más. No sé cómo ujú. lo ves tú. Sí, 100%. O sea, creo que la actitud sí pesa más, Ujú, porque finalmente la actitud, como tú dices, o sea, es algo que se aprende. Y me acuerdo perfectamente en una entrevista en algún momento para practicante, dije, mira, o sea, no tendré los años de experiencia que están pidiendo, pero lo aprendo para mañana. Y eso, que se lo lleven para su siguiente entrevista porque sirve siempre. claro. Y sirve igual como experiencia, ¿no? Al final, o sea, tú puedes terminar contando, porque a veces en las entrevistas te dicen, oye, y cuéntame una situación en la que tuviste una dificultad o no sabías algo y cómo hiciste para aprenderlo o cómo te enfrentaste a esa situación difícil y tú tranquilamente puedes decir, me acuerdo que una vez estaba en una entrevista y me dijeron que tenía que saber SQL a nivel intermedio, me llamaron al día siguiente y me tuve que preparar en una sola noche, verme no sé cuántos videos de YouTube y decir que sabía manejar la herramienta, ¿no? Y rendí. Buenísimo, claro. Claro, eso también demuestra como que bastante actitud de la persona, Sí, ¿no? sí, sí. Ya, ahora vamos a entrar a una sección que va a ser de preguntas sin filtro, ¿no? Donde Ujú. puedes responder, o sea, qué es realmente lo que piensas sobre esto. ¿Qué procesos te parecen así súper largos? O sea, ¿cuánto debería, por lo menos para un junior, qué es lo máximo que debería durar un proceso? Para mí debería durar máximo 5 etapas. 5 etapas. Sí, pero Y, súper cortas. y en días, semanas. Nada de business case. Días, semanas debería durar. O sea, si fuera por mí, 2 semanas, pero, o sea, lo realista sería 3 semanas, puede ser un mes o más. Claro. ¿Cuántas entrevistas ya son como demasiadas? Porque he visto que hay empresas que, o sea, así como chiste, que te entrevista hasta la mamá del gerente, digamos. Sí, o sea, he visto de 10 etapas y me parece, o sea, grosero. O puede ser que se demoran una entrevista por mes. O sea, me Ah, parece que demasiado. sí, tienen que ser más eficientes, ¿no? Acortar más el tiempo. Sí. ¿Crees que la universidad de la que vienes pesa bastante? Creo que hay gente que le pesa, a mí no me pesa, o sea, nunca me ha importado. He contratado gente que no ha terminado la universidad, la dejó trunca, Mm, porque si me sabes hacer la chamba, me la sabes hacer. Pero bueno, si hay gente que me ha dicho, mejor si viene de acá, ah, qué chévere, viene de esta universidad. Yo soy como, claro. ¿qué importa? ¿Qué tanto pesa que tú tengas un buen perfil si es que te enfrentas, por ejemplo, a alguien que tiene vara adentro, ¿no? Que tiene un contacto adentro? Siempre el contacto va a pesar ¿Va a pesar más, más? porque sientes que o sea, a ver, no me ha pasado que a mí me lo han referido, pero sí he visto que han referido a alguien y que la persona dice, esta persona me da, o sea, me da más confianza, si me lo están refiriendo es por algo. Entonces voy a confiar en su criterio. En vez de alguien que, pucha, lo he entrevistado, fue un super crack, pero ¿y si me falla? Claro. Que es algo que hoy en día, si es que tuvieras el poder de hacerlo en todo el mundo, cambiarías del proceso de selección. Sí, sí. Ah, que es algo que ¿Qué es algo que cambiaría. cambiarías, sí, del proceso de selección? Am, Me encantaría lograr que las empresas te paguen por hacer tu Por business hacer el case. proceso, No, por hacer tu business case. por hacer tu business case. Entiendo la entrevista, pero a veces te piden cosas que te demoran horas y días en Sí, hacerlo. y también es tiempo del estudiante. Sí. ¿Qué consejo medio como así escondido que no te suelen decir tanto, o sea, que es un consejo un poco más low key, digamos, le dirías a un practicante que está pasando por un proceso de selección? ¿Cuáles son esos secretos oscuros, digamos, que deberían manejar? Un secreto oscuro. Pucha, lo más oscuro podría ser el currículum. ¿Ya? Si es que has tenido de repente un voluntariado, pero has sido, no sé, voluntario en marketing, ponlo como experiencia laboral y cualquier cosa ahí que no fue pagado, pero fue experiencia laboral. ¿Qué tanto las empresas hacen check-in de las cosas que pones en tu CV? Em, el sector bancario sí, o sea, sí te revisan, Sí, si es que la empresa está registrada. Pero yo siempre digo, o sea, mira, si estuviste en una empresa que todavía no se ha formado, ¿cómo validas eso? claro, es verdad. ¿Qué parte del proceso tú dices que ya es mucho teatro? O sea, totalmente innecesario. Em,
Me parece que es innecesario cuando ya pasó por el jefe y de repente quieren con el gerente y el gerente general. Es como, ¿para qué? O sea, Sí, porque en todo caso elijan una cabeza, ¿no? O sea, dos claro. cabezas, el jefe y una más, pero no como todas las cabezas. Hay, y ahí me gustaría hacerte una pregunta más respecto a eso. Hay empresas que, tienes razón, te entrevista el gerente, el jefe de ese gerente y el gerente general, ¿no? ¿Qué tanto deberían, o sea, en empresas que no son pequeñas, tipo de medianas para grandes, qué tan necesario es que te entreviste el gerente general? Mediana, o sea, que no son tan pequeñas. Ajá, Creo que depende ahí de los valores de la empresa. O sea, hay empresas que tienen esa dinámica. O sea, sí, ahí sí me parece que depende mucho. ¿cuántos procesos realmente se caen por culpa de la empresa y no del candidato? Asu. Yo creería que más del 50% de los procesos, hasta Sí, más del 70 puede ser. Y me da pena porque muchas veces me escriben y me dicen, Gaby, ¿qué hice mal? No entiendo por qué me rechazan. Y lo han rechazado de 4 procesos. Y cuando me pongo a evaluar la situación, digo, es que no ha sido su culpa. Se cayó, se pausó, entró alguien interno, entró alguien claro. del proceso pasado. Eso, o sea, a mí, por ejemplo, me parece una falta de respeto que se suspendan puestos así. O sea, yo creo que si no lo tienes súper claro, a menos de que haya sido No por lo una abras. emergencia, no lo abras. Porque le das igual esperanza a los chicos de, oye, quizás puedo trabajar en un puesto que genuinamente les gustan y al final lo terminan suspendiendo porque no calcularon bien su budget o porque no se dieron cuenta que realmente no lo necesitaban, pero ya había candidatos que querían entrar en ese puesto, ¿no? A mí, por ejemplo, sí me parece terrible. Claro. Sí me ha pasado, sí me parece una falta de respeto en ese sentido, o sea, si un tema de budget o eso, sí me ha pasado que de repente ven que al final necesitan otra habilidad y por ahí moldean un poco el puesto, eso lo entiendo, ¿no? Como un poco, por ahí se pueden dar cuenta en el camino porque, no sé, pero por temas de budget debería estar aprobado antes. Claro. ¿Y Sí. has visto casos en los que, por ejemplo, el candidato terminó desistiendo porque en las entrevistas fue la empresa la que falló, como mostró quizás niveles de exigencia irreales o simplemente no eran quizás respetuosos con el candidato? O sea, cuando he visto que preguntan, por ejemplo, me acuerdo que vi en un proceso de selección, no voy a decir la empresa, porque es una empresa muy chévere, lamentablemente, Ujú. pero preguntaron como más que exigencia, cosas personales, ¿no? Sobre Ya, el enamorado y cosas como que en tono broma, y yo decía, esto no es una broma, o sea, ¿cómo vas a preguntar eso? claro. ¿Te parece que gostear candidatos es peor, por ejemplo, que gostear a la empresa? Creo que gostear candidatos es peor, de ¿Sí? todas maneras, ¿Por sí, qué? porque finalmente te llevas, o sea, dejas una mala reputación de la empresa también. Claro, Pero sí es verdad que el reclutador que gostea es por una falta de manos, ujú, de todas maneras, o falta de organización del candidato, pero mayormente falta de manos. Y eso te habla de la empresa también, ¿no? Probablemente están a full y no quieres entrar ahí. claro. ¿Por qué hay algunas empresas que siguen pidiendo requisitos irreales para candidatos tan junior? Mayormente es el tema de presupuesto. O sea, o que lo terciarizan a una agencia de reclutamiento y para poder ellos ganar tienen que bajar el sueldo. Entonces, y no, sí, no es justo. Claro. ¿Cuál es el error más común que cometen los practicantes en los procesos de selección? Uy, el error más común, está difícil. Es que a mí me dan ternura todos los practicantes. Ya, es válido, es válido. Entonces es difícil verles el error como un error así sagrado. Creo que el mayor error es conectarse al celular, que lo he visto en una entrevista. O sea, Sí, pasa mucho, se conectan sin prepararse, ¿no? claro. Sí, las personas, y yo he visto esta falla también en bastantes chicos que nos han preguntado y nos han pedido también estas asesorías, que, por ejemplo, decían, yo no me tengo que preparar para una entrevista porque al final en una entrevista voy a hablar de mí, ¿no? ¿Por qué me prepararía para hablar si yo me conozco? Ajá. Pero, y luego le preguntas, ok, preséntate, o sea, háblame de ti. Y te empiezan a hablar como que 3 4 minutos desde que estaban en el colegio, qué cosas hacían. Y en realidad, los que tenemos más experiencia sabemos que ese es un momento para hacer como un pitch elevator y tener
un resumen en un minuto quizás o en un minuto y medio de las cosas que has hecho, a qué apuntas, cuáles, cuáles han sido tus logros, cuáles son tus intereses profesionales, tu experiencia previa, incluso un hobby para... Sí, o sea, no estoy en contra de los hobbies, o Ujú. sea, bravazo que a veces me cuenten, no sé, ay, también como, no sé, me encanta ordeñar vacas, no sé. Sí, O sea, genial, cuéntame algo interesante, ¿no? claro, Pero también apuntando a tus procesos. Y si puedes bueno, contar hobbies que te sumen al puesto, mejor. claro, no, no vayan a decir, y sí, mi hobby es jugar y ver fútbol, no. Ay, no, qué aburrido. Cuéntame algo más interesante. ¿Cuál ha sido el hobby más loco que has escuchado? El hobby más loco que he escuchado, más que hobby, creo que ha sido loco como, no sé, por ejemplo, un investor relations, que es como los que pichean como a los inversionistas. Ujú. Era un ingeniero químico, ¿no? Y me parecía súper loco que me contaba como de la chamba que había tenido como químico en temas de ingeniería química y finalmente hoy en día estaba pichando a inversionistas y que hoy en día le va excelente. Así, Entonces, como que me cuentes algo así súper raro, como digo, ay, qué chévere, ¿no? Como que vienes de este otro mundo o claro. haces esto otro que no te esperarías. En cambio, si me dices, no sé, me encanta como leer, hacer deporte, digo, sí, a todo el mundo le gusta Claro, a eso. todo el mundo le gusta eso, todo el mundo me lo dice. Yo creo que es una oportunidad perfecta para diferenciarte de las personas, o sea, y que el reclutador te recuerde, ¿no? Sí, Ah, esta era la persona que, no sé, le gustaba cocinar y lo que sí. mejor le salía era el lomo saltado, ¿no? Te Claro, hace claro. acordarte de eso. Sí, Pero si dices como lo clásico de, oye, me gusta el fútbol, oye, me gusta, no sé, ver Netflix, cosas así, sí. es como que, bueno, a ti y a 1000 personas más. Por ejemplo, un chico me acuerdo que dijo que le gustaba dormir con ASMR de campanitas de Navidad. Y o sea, no te olvidas de eso. No, y ahora que lo mencionas, o sea, evidentemente no te has olvidado de eso, pero sí, o sea, son cosas que igual al reclutador, o sea, lo terminan haciendo recordar a la persona, ¿no? Sí, Y eso también te suma, porque al sí, final lo que tú quieres es el spotlight de sí, que ese reclutador que no sabes a cuántas personas está entrevistando, probablemente más de 20, sí, tiene que recordarte por algo. Y si todos tienen casi exacto. las mismas capacidades porque han llegado a esa etapa, que te recuerde por un hobby no es, o sea, no te juega en contra, No, ¿no? al contrario. Sí. ¿Qué tanto importa la huella digital? De tipo, todas las cosas que haces en redes sociales, TikTok, ni siquiera en LinkedIn, ¿no? Pero A todos los que bailan, sí, en las claro, redes. todos los que bailan en TikTok, en Instagram, que publican memes, por ejemplo, eh, e incluso, bueno, sin caer tanto en Aquí se la... comparte demasiada información. Sí, o sea, y sin caer tanto en la política, no quiero ahondar mucho en esto, pero teniendo el caso de, por ejemplo, nuestro presidente, las cosas que hacía en redes sociales, regresando un poco más a lo junior, ¿qué tanto pesa como la huella digital para tu contratación? O sea, de todas maneras he visto gente que y me han dicho que los han despedido por hacer TikToks. ¿De verdad? Lamentablemente, sí. Pero, ¿que en la empresa o...? Sí, sí, o sea, no, Ah, subieron un video como un video bailando, esos videos. Y, o sea, esa empresa no tenía una política de no subir en redes sociales y sobre todo si estás en la oficina, ¿no? claro. Entonces lo hizo, pero lo hizo de chiste y bueno, no les gustó. Entonces, por un lado, te puede jugar en contra. Yo sé que seguro si yo trabajo en algunas empresas sí me pueden sacar por tener mi marca porque tengo el TikTok donde hablo todo lo que pienso. Em, pero también te puede jugar a favor, ¿no? Hay empresas que lo valoran mucho. Ujú. Y también una de las cosas que una de las startups con las que trabajo estaban viendo es de crear como una IA Ya. que analice tus redes sociales y vea tu personalidad en base a eso para poder elegirte. Entonces ahí ya estamos fregados Ahí todos. sí, ya todos Pucha. morimos. En verdad, nadie se salva. Todos mis posts. Sí, nadie se salva. Si ven tus reposts y todo eso, no, nadie se salva. Sí. Eh, Dos preguntas así también súper rápidas en cuanto al CV. ¿Qué opinas del CV de una página? ¿Es un mito o es una ley? Es un mito, 100%. Pero sí creo que es una ley, más de 2 páginas no debería ser. Más de 2 páginas no Sí. debería ser. Perfecto. ¿Y la foto en el CV? Em, es un mito, pero es innecesario. Mucha gente, o sea, muchos reclutadores sí me han dicho, Gaby, ¿para qué la foto en el CV si lo tengo en LinkedIn? Sí, pues. Y además te quita Ocupa espacio. espacio. Sí, lo hace ver también como, no sé si a ti te pasa, a mí me parece que cuando el CV tiene foto, lo hace ver un poco chueco, ¿no? Porque normalmente Sí, es o un lado. cuadriculado Claro. también, sí. Al final, como dices, en el CV no necesariamente va la foto porque ya está en LinkedIn. ¿Qué tanto el hecho de que vayan a LinkedIn puede hacer
que exista cierto tipo de discriminación por Ujú, rasgos faciales, de etnia, etcétera. ujú. Personalmente, y lo que vemos mucho, sobre todo en el mundo startup, porque es donde normalmente estoy más metida, vemos más el tema de la creatividad, ¿no? Como, Ujú, no sé, hasta nos encanta si suben, no sé, un avatar, lo que sea, o sea, todo claro, vale. Pero sí es verdad que hay empresas que de todas maneras, o sea, la discriminación existe en el mundo, entonces hay, lamentablemente. claro. Y Ujú. bueno, yo ahí lo que creo es que la forma de nuestro lado al menos, no del reclutador, sino del postulante, de tratar de minimizar eso es como quitar la foto, no al menos en el CV. Bueno, igual Sí, te pueden buscar en LinkedIn. Bueno, es verdad. Igual te pueden buscar en LinkedIn, pero al menos en una primera vista, de repente al menos ya no nos vieron por ahí, ya después ven el resto, pero ya están medios convencidos, ¿no? claro, Por claro, ya están ahí. medio Te convencidos, ya vieron filtran tu los CV. ojos. Sí, Sí, sí. sí. Eh, Luego, por ejemplo, ¿qué tan importante es para los chicos que están en quinto ciclo, cuarto ciclo, sexto ciclo, que empiecen a trabajar en su LinkedIn? A mí me encantaría, creo que ganarían un montón de ventaja. No sé si todas las universidades, creo que casi, que no son muchas las que lo hacen, pero saldrían al campo laboral mucho más expertos. ¿Sí? Sí, de todas maneras. O sea, todo sería mucho más rápido. El LinkedIn es algo que normalmente las empresas y los reclutadores suelen revisar bastante. Sí, al menos el 95% de las veces o más. Gaby, tú que has trabajado bastante remoto y, bueno, vemos que estás muy a favor de esto, ¿qué opinas de, por ejemplo, el hecho de que los practicantes, siendo estudiantes, puedan postular a trabajos en el exterior también? Trabajando para empresas de Estados Unidos, de Europa, que reclutan personas latinoamericanas. ¿Cómo ves ese tema? Tengo dos cosas ahí. La primera es que, o sea, una cosa es un intercambio que puedes hacer, que te puedes ir a trabajar y bueno, la universidad te lo valida en muchas situaciones, pero también es verdad que ya cuando digamos que terminas de la universidad y necesitas hacer tus prácticas pro, lamentablemente legalmente no funcionan en el extranjero, Claro. pero también yo digo, ¿por qué tienes que hacer, o sea, yo hice las prácticas pro porque es el contrato que me dieron, pero honestamente hubiera podido saltarme la etapa y mucha gente se la salta. Hay gente que está en contra de las prácticas profesionales, o sea, Sí. que te dicen si es que ya egresaste, deberías ser contratado, Sí, ¿no? sí, Sí. sí. Lo que sí hay afuera son los trainees y Ujú, los interns, que finalmente es como un practicante pro, solamente que, bueno, con un contrato normal, que también está buenísimo porque ganas un montón de experiencia, te pagan súper bien, eh, te pagarán $1000 al menos, y que son lo que gana un analista acá, entonces súper bien ganado por claro. ser practicante. Sí. Tengo entendido que tú estás haciendo un proyecto relacionado a ese tema. Cuéntanos un poco más. Sí, de hecho, tengo muchos años trabajando en remoto y de por sí tenía mis programas como de empleabilidad donde ayudaba a gente y mucha gente llegaba buscando trabajo remoto, pero al final ese programa no era específicamente en remoto, ¿no? Ujú, Entonces en un momento dije, bueno, ¿por qué no ayudar a la gente a encontrar su primer trabajo remoto como claro, intern, como de repente trainee, ese tipo de puestos o asistentes? Que llueven oportunidades, pero a veces no sabemos encontrarlas, así que creo que va a claro. estar bien chévere. Chévere. Ahí Ujú. nosotros estaremos atentos a cuando lo saques para Sí, 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 promocionarlo. mucha gente va a necesitar la ayuda de Practimatch también con todos los que tienen dentro de la plataforma, así que Sí, de todas buenísimo. maneras. Gracias pues Gaby por No, a contarnos ustedes. toda tu experiencia y tus opiniones en bastantes temas que muchos chicos podrían ver como polémicos, pero que son necesarios atacar, ¿no? Ujú. Sí, no, gracias a ustedes, súper chévere el espacio, muy chévere las preguntas sin filtro. Buenísimo. Gracias pues Gaby. Listo. Nos estamos viendo.